Y mire, precisamente lo que dice Luis, que vive ahí en Jerusalén, es que es un conflicto muy difícil de entender, ¿no? Y yo, de verdad, créame que si algo me da mucha pena es la forma de opinar tan ligero de la clase política de este país, de muchos opinadores y de mucha otra gente. Precisamente para hablar sobre este conflicto está en el estudio Ongi, que está con nosotros, y pues bueno, vamos a platicar. Bienvenido como siempre. Gracias, Paco, por la invitación. A ver, yo creo que eso es lo primero, ¿no? O sea, primero que estamos viviendo en este momento ya yo creo que un conflicto de dos ideologías, ¿no? Dos ideologías que además de todo, de forma mentirosa, han llenado las redes sociales de mentiras también para tratar de justificar una causa o la otra. Exactamente, más de dos ideologías es una herencia histórica larga. Y para hablar de eso rápido, me gustaría regresar a un punto que todos o la mayoría de nosotros conocemos, el tiempo de Jesucristo. Cuando llega Jesucristo, hace 2000 años, no existía Palestina, no existía el Estado de Israel, existía un territorio hebreo bajo la conquista del Imperio Romano. El templo de Salomón que estaba en ese tiempo es el segundo templo de Salomón. Ese fue el segundo después del templo que construyó el rey Salomón. El reino de Israel ya se había conquistado completamente. Eso lo digo porque vi un video también dentro de toda la agenda política de Nicolás Maduro ayer, que estaba hablando de que Jesucristo era palestino. Esto no es cierto. No pierdas el tiempo, hombre. Bueno, es Maduro. Jesucristo era un hombre hebreo. Uno. Dos, después de la conquista de los romanos, no existía árabes en Palestina. Los árabes empezaron a estar ahí 600 años después de Cristo, con la expansión del ejército musulmán. Entonces, en ese tiempo no era una tierra árabe tampoco. A lo que voy es, después de todos esos cambios históricos durante cientos de años, lo que quedó es una sociedad dividida en sociedades religiosas. Es decir, tú cuando naces en una familia católica o judía o musulmana, te enseñan desde chiquito que tú tienes la razón por ser católico y los demás no. O tú tienes la razón por ser judío y los demás no, o musulmán y los demás no. Todo eso se montó con un problema más grave y es la ideología teocrática. Claro. Es decir, el Islam y el judaísmo, los dos, creen en un país teocrático gobernado por leyes religiosas. Es así, entonces nunca se va a resolver el conflicto. Quiero interrumpirte y recomendarle al público, de verdad, que busquen un documental, está en internet, está en YouTube, que se llama Promises. Es un documental de Carlos Volado, en donde precisamente se agarra a un grupo de niños musulmanes y un grupo de niños judíos que viven en la zona y se les da seguimiento por muchos años. Ahí van a entender cómo no se va a resolver jamás el conflicto y es un documental que vale mucho la pena en este momento. Exactamente. También tenemos que entender que árabes no quiere decir musulmanes. Yo soy de origen árabe y soy católico de nacimiento. Hay árabes judíos. Aquí en México hay muchas familias judías de orígenes árabes, incluso algunos hablan árabe. Los musulmanes son la mayoría de los árabes por consecuencias históricas de todo lo que hablamos. Pero ahorita lo que dijo Luis también hace rato en la entrevista, el conflicto está con Hamas o con Palestina, con Hamas. ¿Qué es Hamas? Es un grupo islamista, se formó en 1987. Ese grupo tiene ideología islámica, busca formar este país teocrático bajo las leyes del Corán. El problema ahora es que estamos diciendo que es un grupo terrorista, pero llevamos años dejándolo gobernar la Franja de Gaza. En los mapas que aparecen, la parte inferior, que es la Franja de Gaza aislada prácticamente, no está bajo el mando de la autoridad palestina. Existe lo que es la autoridad palestina que gobierna toda la parte occidental, la parte de Cisjordania. Algunos países la reconocen como Estado y tienen embajadas de Palestina, como el caso de México, y algunos no. Pero la Franja de Gaza se gobierna por este grupo que es Hamas. Hamas en árabe quiere decir coraje. Entonces ellos tienen esa mentalidad del coraje de que esta es nuestra tierra. Y es más, en la Carta Fundacional de Hamas en 1988, de lo que se habla es eso, de un Estado totalmente musulmán, islámico, en donde no exista el pueblo de Israel. Que hay que entender que cuando se habla de eso,
se habla de exterminación. ¿Estoy correcto o no? Exactamente, sí, sí. O sea, tú quieres eliminar prácticamente un grupo de gente por su ideología. Ahora, en este sentido, lo que dije al principio, no pueden ponerse de acuerdo mientras siguen pensando en un país teocrático. Esto es verdad. El tema es cómo tú vas a decidir de quién es la tierra. Históricamente, ni de ninguno de los dos. Simplemente los que estaban antes dueños de la tierra ya no existen, ¿no? Llegó el Estado judío, luego los romanos, luego los árabes, luego los otomanos. Lo que complicó la situación, Paco, es que cuando perdió el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, entraron los franceses y los ingleses a la región. Ellos, cuando estudiaron la sociedad y vieron que están enfrente de una sociedad religiosa, en el lugar de establecer reglas para eliminar esas diferencias, al contrario, las aprovecharon y las usaron para dividir los países. No existía Siria, no existía Líbano. Los dividieron de una forma donde cada una de estas regiones tengan todas esas religiones y estén siempre en un conflicto. Entonces, estamos cosechando lamentablemente resultados de planeamiento ideológico durante años y años. Ahora, te voy a decir una cosa, desde ese planteamiento, pues entonces creo que los mexicanos tenemos todavía una afrenta mucho mayor con los norteamericanos por el territorio que nos quitaron. Ese sí era de nosotros, ¿no? Sí, sí, ese sí era de nosotros originalmente. Entonces, yo no sé si alguien estaría de acuerdo en que nos vayamos a meter a Estados Unidos a matar tejanos, ¿no? O sea, creo que es una locura. Obviamente no tenemos aquí esta ideología. No tenemos el factor religión en México. Hay otros factores que influyen en la política mexicana, pero no tenemos ese factor. Sin embargo, yo creo que la solución es extremista, es prácticamente optar por un país laico, un país tecnocrático, donde especialistas gobiernan cada área de especialidad. Oye, tenemos que podríamos echarnos todo el programa. Yo lo que te quiero pedir es que podamos ir avanzando durante el conflicto contigo, que nos vayas más o menos también platicando y explicando, dejando sobre la mesa dos cosas. Es evidente que la reacción de Israel a esta intrusión de Hamas fue verdaderamente sangrienta y seguirá siéndolo. Exacto, sí. Fue también una provocación y está habiendo muertos también por el lado de los palestinos. Eso es evidente. Bueno, del lado de Hamas. Que son también inocentes también. Claro, inocentes. Sin duda. Está viendo de los dos lados. Esto es lo primero. Que además de todo, pues hubo una desatención de los servicios secretos o de los servicios de inteligencia de Israel también, que tienen en este momento un presidente que no es lo mejor, que es Netanyahu, que es un presidente que estaba haciendo alianzas con extremistas de derecha, que son también los que tienen la ideología de borrar a los palestinos. También eso hay que tenerlo y ponerlo sobre la mesa. Y yo quisiera que esto nos lo vayas explicando todos los días, por lo menos el día de mañana, porque creo que nos quedan cosas en la mesa, y también explicarle a la gente cómo tenemos una lucha ideológica de mentiras en las redes sociales, para que no se vaya usted con eso. Aquí no hay buenos ni hay malos, ¿eh? O sea, no, es aquí una hay dos ideologías sí, que cada una no acepta la otra. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias Y seguimos Paco. platicando, si puedes, contigo mañana. Con todo gusto. Gracias. Mónica, adelante.